El teatro robótico de misterio. Hoy representará un loquendrama escrito y realizado por J. Villalonga. El hijo pródigo. Segunda parte. 5. El gallo cantó 15 minutos antes de que el sol despuntase sobre la cresta de la montaña. El cielo se pintó de rojo sanguíneo durante unos segundos y después dejó paso a una mañana clara y fría. Miriam apenas se había dormido unos minutos. Sentada junto a la ventana observó aquel cielo y rememoró la imagen de su hijo cubierto de sangre. Ahora ya hace 10 años. Se levantó y dejó a su marido en la cama, dormido como un niño. Miriam temblaba de angustia, de miedo, de culpa. Caminó en la penumbra y, observando que la puerta del cuarto de Javier se encontraba entornada, vio que la luz de la mañana entraba cálida por la ventana. Javier, ¿estás levantado? Miriam entró en la habitación de su hijo para descubrir que Javier no estaba para responder a su pregunta. La persiana estaba subida y la ventana abierta de par en par. Miriam sintió su corazón explotar al comprobar que nadie había dormido en la cama, estaba intacta y sin una sola arruga, tal y como ella misma la había dejado. Descendió al piso inferior y comprobó cada habitación, pero todas y cada una de ellas resultaron estar vacías. Caminó errática hasta la calle y trató de hacer memoria. A la vuelta del bosque, Javier se había duchado para librarse de la sangre y, después, se había encerrado en su habitación para dormir. Miriam trató de recordar algún gesto extraño, pero fue incapaz. Javier se había mostrado sereno, tranquilo, casi se podría decir que feliz. Y de hecho, quizás, aquel era el más evidente síntoma de que algo no encajaba. De pronto, un hombre irrumpió en el prado. Corría hacia ella despavorido, desnudo y con la piel cubierta de sangre. Miriam se estremeció, dio un paso atrás y, horrorizada, reconoció a su hijo. Javier. Un Land Rover apareció por la carretera a toda velocidad. Alcanzó la valla que delimitaba el terreno de la finca y frenó en seco. Sus ruedas chillaron y arrancaron una buena nube de polvo que lo envolvió mientras se tambaleaba como un muelle hasta detenerse. Javier continuó su carrera sin mirar atrás. El muchacho corría por su vida. 5 hombres armados con escopetas se bajaron del coche y, sin preocuparse de cerrar las puertas, comenzaron a correr tras Javier. Juan, nuestro hijo. Miriam reconoció a todos y cada uno de ellos, eran todos hombres de Alarcea, con el párroco Santiago a la cabeza. 2 de ellos, los que más cerca de Javier corrían, se detuvieron y alzaron sus escopetas apuntando al muchacho. No. Ambos apretaron el gatillo casi al unísono y la pólvora se esparció en el aire creando una nube densa. Los perdigones pasaron silbando cerca de Javier e impactaron en la tierra, dispersos, a su alrededor. El muchacho apretó aún más su frenético ritmo y, su rostro, se deformó por el esfuerzo. Los últimos metros que le separaban de su madre fueron un suplicio para ambos. Javier alcanzó por fin a Miriam y se desplomó en sus brazos. Javier. Miriam trató de asirle pero su piel estaba resbaladiza por la sangre, aún fresca y cálida, que le cubría. Los hombres detonaron de nuevo sus escopetas y los perdigones pasaron esta vez más cercanos. Miriam, plena de adrenalina, aupó a su hijo haciéndolo bajo las axilas y lo arrastró hasta el interior del caserío. Miriam, ¿qué está pasando? Juan descendía escaleras abajo vestido tan solo con unos pantalones vaqueros. En sus manos esgrimía su escopeta y, en el rostro, un gesto bobalicón, aturdido, propio del que se despierta en un lugar desconocido. Miriam cerró la puerta del caserío a tiempo de parar un impacto que arrancó unas buenas astillas de roble centenario. Miriam, entréyanos a ese ser. Puede que tenga el aspecto de tu hijo, pero todos sabemos que no puede ser él. Miriam buscó los ojos de su marido y, sin decir una sola palabra, supo que estaba tan aterrado y perdido como ella. A pesar de esto, Juan la sonreía con la misma mirada de aquel adolescente del que se había enamorado años atrás. Miriam, todo este tiempo has tenido razón. Él nos lo ha devuelto. Pero lo ha hecho por un motivo.
Juan avanzó hasta ella y se detuvo ante Javier. El muchacho yacía inconsciente a los pies de su madre. Miriam tomó a su marido de la mano y ambos se arrodillaron junto a Javier. Miriam sintió brotar sus lágrimas y éstas descendieron rápidas por sus mejillas hasta alcanzar la comisura de sus labios. Dios nos lo ha devuelto para que esta vez hagamos lo correcto. Miriam. Juan. Sé que creéis hacer lo correcto. Pero ese ser es una maldición que ha matado a 3 personas esta noche. Miguel, Rafael y Esther están muertos. Esa cosa los ha devorado. Miriam permaneció en silencio y con la respiración pesada. Sus ojos, clavados en los de su marido, expresaban la incredulidad que las palabras del párroco le provocaban. Juan se agachó sobre el cuerpo de su hijo y lo examinó con rapidez. Esta sangre no es de Javier. No tiene ni un rasguño. Venía corriendo por la carretera. Así, desnudo y lleno de sangre. No significa nada. Me da igual lo que signifique. Si los ha matado es porque se lo merecían. Porque Dios los ha reclamado. Juan suspiró y devolvió la mirada a su esposa. También nos reclama a nosotros. Juan. Nos reclama porque lo merecemos. Miriam sonrió, levantó su mano derecha y acarició el rostro de su marido. Las yemas de sus dedos resbalaron por las mejillas de Juan y dejaron un leve rastro de sangre. Pero estoy en paz. Estoy en paz porque se nos ha dado otra oportunidad para rectificar. Y si después nuestro Dios nos reclama, aceptaré lo que Él disponga. Lo hemos encontrado en la iglesia. Estaba comiendo como un animal de los restos de Esther. Es un demonio en busca de venganza. Sabéis que no son 3 personas al azar. Son 3 de los 5 que, hace 10 años, oficiamos el ritual, Juan. Aún quedamos 2. Y no voy a permitir que nos mastique como a esos 3. Juan se levantó de un brinco y miró su arma con decisión. Miriam también se incorporó y posando su mano sobre el pecho de su marido preguntó. ¿Qué vas a hacer? Intentar pillarles por sorpresa. Juan se acercó decidido hasta la ventana y, con un golpe seco, atravesó el cristal con el cañón y disparó 2 veces. Miriam, horrorizada, vio cómo la descarga impactaba en la mandíbula de uno de los hombres. Su cabeza se vaporizó en una lluvia sanguinolenta de hueso, músculo y sesos que regaron la hierba que crecía tras él. Su cuerpo se desplomó antes de que Miriam pudiese cubrirse el rostro con ambas manos, para ahogar un grito de repulsión y miedo como nunca antes había sentido. Una lluvia de perdigones impactó sobre la fachada del caserío y después se hizo el silencio. ¿Ese era Pedro? Me ha parecido que era él. Puedo llevarme por delante a unos cuantos. ¿Qué me contestas? Sí, Juan. Ese era Pedro. Tenía una mujer y 2 hijos. ¿Me escuchas, Juan? Yo también tengo un hijo. Y no voy a permitir que nadie le vuelva a hacer daño. Ese no es tu hijo. Puede que tenga sus recuerdos. Puede que tenga el aspecto que tendría Javier de haber vivido hasta los 17. Pero vamos, ya no hay policía por aquí. Ya no hay necesidad de seguir manteniendo la mascarada. No lo sabes. Lo abandonamos en el bosque para él. No sabemos qué ocurrió después. Miriam. Lo abandonamos en el bosque con una herida de 10 centímetros en el corazón. Un corazón que ya no latía. Y sabes muy bien que lo que nuestro Dios toma, nunca lo devuelve. Juan abrió su escopeta y los cartuchos vacíos saltaron humeantes en el aire para caer junto a su pie izquierdo. Ayúdame a arrastrar a Javier debajo de la ventana. Junto al muro de piedra estamos más seguros. Miriam y Juan dejaron el inerte cuerpo de Javier junto al muro más grueso de todo el caserío. Después se agazaparon cubriéndole con sus propios cuerpos y aguardaron. El silencio se había hecho afuera. Miriam y Juan contuvieron el aliento mientras aguardaban lo inevitable. El 4x4 del párroco atravesó el portón a toda velocidad, desgarrando la madera con violencia. El coche frenó en seco al atravesar el umbral, y las gruesas astillas de roble salieron disparadas junto a la resquebrajada luna frontal. Los 3 hombres abrieron las puertas y esgrimieron sus armas ante unos aturdidos Juan y Miriam, tumbados aún sobre el cuerpo de su hijo. El párroco les observó con una mirada fría que trataba de ocultar su agresividad visceral. Juan sostenía su escopeta en la mano, con el dedo tembloroso en el gatillo. Miriam le miró a los ojos y con total decisión le susurró al oído. Hazlo.
Juan se movió tan rápido como pudo, alzó su escopeta encañonando al hombre más cercano y se dispuso a apretar el gatillo. Meted a esa aberración en el coche antes de que despierte. Y echad los cuerpos de los padres a los cerdos. 6. Javier despertó aturdido, desorientado. Sus ojos, vendados, apenas podían percibir algo de la poca claridad que se filtraba a través del tejido. Se hallaba aún desnudo, arrojado en un lecho de paja y maniatado a un grueso poste. Las cuerdas estaban tan tensas que podía sentir las profundas abrasiones de sus muñecas abrirse cada vez que movía las manos. Sus piernas estaban entumecidas, debía llevar largo rato allí abandonado. Así que se estiró en el suelo tensando la musculatura y pronto sintió un leve alivio. Trató de hacer memoria y recordar cómo o cuándo había terminado en aquella situación, pero su mente brumosa apenas era capaz de devolver ninguna imagen que le permitiese articular algún relato con sentido. La imagen de los bueyes elevando sus quijadas, entregándose a él, era quizás el último recuerdo nítido que podía rescatar antes de que todo se transformase en un lejano rumor del que tan solo podía extraer fragmentos sin sentido. La quietud del bosque en la noche, la caricia del rocío en las plantas de los pies, el olor de la sangre y la pólvora. La imagen de su madre, en camisón y de pie en medio de un descampado, aguardándole entre lágrimas con los brazos abiertos. Y después nada. Alargó la pierna derecha con sumo cuidado y tanteó a su alrededor, pero solo encontró más paja. No había aparejos de labranza ni herramientas que le diesen una pista de su posible ubicación. Agudizó el oído y tampoco pudo percibir ningún sonido particular, tan solo el trino lejano de los pájaros y leve mecer de las copas de los árboles. Eso le indicaba que debía encontrarse en el bosque o sus cercanías, pero eso no le aportaba mucho a la hora de poder ubicarse. El frío y la humedad le hicieron encogerse junto al poste. Estuviese en el lugar que estuviese, apestaba a madera podrida, humo y polvo acumulado durante largo tiempo. También podía percibir el olor de la sangre pegado a cada centímetro de su piel, y por encima de todas las cosas, ese malsano hedor que todo lo impregnaba y que inequívocamente le indicaba que aún se hallaba en Alarcea. Podía sentirlo como si fuese algo palpable, surgía desde el corazón de la tierra y ascendía a través de las raíces de los árboles y las plantas para envenenarlo todo. El aire, el agua, el ganado y hasta la piedra misma. De pronto, el fresco olor de una flor emergió de entre la podredumbre. Su fragancia se hizo cada vez más palpable hasta cubrirlo todo como un manto, haciéndole olvidar, por un momento, el lugar en el que se encontraba. Hola Javi. María, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Estás en la ermita del bosque. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde están mis padres? No lo sé. Les he oído hablar de ti y me he escapado por la ventana. No puedo estar mucho tiempo. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Y mis padres? Ellos nunca dejarían que me hiciesen algo así. María, yo no he hecho nada. Javi. ¿Qué? Dime algo. Les he oído decir que eres un monstruo. Que has matado a 3 personas y que te las has comido. ¿Qué? Están locos. Yo no me he comido a nadie. Javi. Estás lleno de sangre. Joder. No lo sé. Estoy aquí como un animal. Mira cómo estoy. Ayúdame, María. Sácame de aquí. Javi, no puedo. Lo siento. Me tengo que ir. Creo que viene alguien. Suéltame y vete. No sabrán que me has ayudado. Por favor. Me van a matar. María. Lo siento. Me tengo que ir. Lo siento mucho. Suerte. Me van a matar. María. Veo que te has despertado. Que te den por el culo, hijo de puta. ¿Qué has hecho con mis padres? Los has matado como me vas a matar a mí. Si estuviesen vivos no te dejarían que me hicieses esto. Suéltame, viejo de mierda, y veremos si soy un monstruo. No cometeré el error de darte la oportunidad de lastimar a nadie más.
Eres una bestia y serás tratado como tal. ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie. Estoy seguro de que así lo crees. Pero bajo esa piel de cordero se oculta un depredador infame. No sé por qué ni quién te ha conjurado, demonio. Que mejor disfraz que el de la culpa de unos padres. ¿Culpables de qué? Ante mis ojos tan solo fueron culpables de perder la fe. Una pérdida que tú aprovechaste para entrar en esta comunidad. Ellos hicieron el acto más profundo de amor hacia su Dios y su comunidad, el más bello de los gestos. ¿Qué significa la huida de un niño contra 30 años de bonanza? 30 años de fecundas cosechas. 30 años de ganado sano y fértil. 30 años de hijos fuertes, inteligentes. Sois todos unos putos locos. Estás mintiendo. Me asombra su bestia. Tu fachada es sublime. ¿De verdad te crees Javier? ¿Acaso no recuerdas haber masticado los cuerpos de aquellos desgraciados? No lo sé. Y yo te creo. ¿Y entonces qué quieres de mí? Quiero verte, monstruo. Quiero saber quién te manda. Y tú me lo has de decir. Yo no sé nada. No puedo decirte lo que no sé. Tú no, cordero. Quiero ver al que habita dentro. Y sé cómo hacerle salir. Estás a tiempo de evitarte el sufrimiento. Javier cerró los ojos, apretó los dientes y se hizo un ovillo bajo el poste. Los golpes comenzaron a caer sobre su espalda. El párroco debía de estar usando un cinturón de cuero para azotarle, y lo hacía con pasión. Javier podía oler su excitación aumentando con cada golpe. Sin embargo, en vez de beber y gritar como el degenerado querría, apretó los puños y lloró de dolor, miedo y rabia. Muéstrate, bestia. Quiero verte. Javier sintió una repentina descarga de calor que le recorrió el cuerpo. Sus músculos se tensaron haciendo que su espalda se arquease hasta crujir. Bestia. Los latigazos cesaron. Javier se relajó y volvió a comprimirse en un ovillo. El calor no remitía, su cuerpo tiritaba mientras sus extremidades, cada vez más agitadas, emitían pequeños pulsos de dolor que comenzaban en las puntas de los dedos y terminaban como golpes eléctricos en ingles y axilas. Se apoyó contra la viga y irguió su cuerpo hasta ponerse en pie. Al igual que cuando había sacrificado a los 2 bueyes, Javier se movía por mero instinto. Sin conocer el motivo, sentía que debía alzarse. Estiró su espalda cuanto pudo y las heridas abiertas derramaron débiles hilos de sangre. Javier sintió que su cuerpo había cambiado, sintió que se había agachado con el cuerpo de un niño para levantarse con el de un hombre. A pesar de seguir cegado, Javier miró al párroco. Sabía bien dónde mirar, era el foco más pestilente de toda la estancia. Su sudor, su excitación, su miedo. Un nuevo impulso se apoderó de su ánimo. Algo debía ser dicho. ¿Pero qué? Abrió sus labios y dejó que el aire saliese a través de su garganta. Falso sacerdote. Bestia. Voy a entregarte a él. En la culminación de la coronación. En la noche de todos los santos. Es cuando planeas matarme para darle gusto a todos esos tarados. Por ellos no, por él. Vendrá a llevarte. Le has de servir de alimento después de que corone a la reina. Como a mi madre, ¿verdad? Siempre decía que yo era especial. Por eso decía que había sido devuelto. El párroco alzó la mano en el aire y, propinándole un golpe en el rostro, dijo: Deja de mentir, Miriam no era tu madre. La fuerza del impacto hizo que la venda de sus ojos cayese hasta su cuello. Javier miró al párroco con todo el desprecio que pudo reunir y volvió a tensar su cuerpo como un cable de acero. Su aspecto era tranquilo, pero la fiereza de su mirada era, en sí misma, una amenaza hacia el párroco. Parecía que habría de ser capaz de arrancar sus ligaduras y matar al sacerdote con sus propias manos. Lo supe en el mismo momento en el que vi esa daga en tu mano. 10 centímetros de hoja. Viejo. Javier se apartó de la gruesa viga y mostró la cicatriz de su pecho. Pero a ellos les he perdonado. Les he perdonado que criasen a un niño tan solo para matarlo. Que le diesen su amor para después arrebatárselo. Nunca entenderé por qué me criaron tan feliz si habían de matarme.
Pero sé que hoy han dado su vida por mí, y volverían a hacerlo todas las veces que hiciese falta. Ellos criaron a Javier con todo su amor porque un alma que desea morir no es ningún sacrificio. El verdadero sacrificio requiere una huida en plenitud. Javier no solo fue criado con amor por sus padres. Todo el valle de Alarcea lo hizo. No soy capaz de recordar la cantidad de veces que le visité en su infancia. En verdad era un niño especial. Y no te tolero que te apropies del sacrificio que hizo. Yo no pedí nada de eso. Estáis todos locos. Tú, esos tarados y ese dios de mierda al que adoráis. Bestia. Aún no quieres mostrarte. Pero ya saldrás. He de verte antes de que él se te lleve. Escucha atento, viejo. Cuando me veas abre bien los ojos, porque seré como el fuego suspendido en el viento. Ahora puedes marcharte. Siete. El párroco alzó sus manos en el aire y contempló la perfección del cielo nocturno. Las esferas eternas del cosmos se alineaban sobre el valle de Alarcea y sobre él mismo. El electrizante poder de Dios emanaba de cada ser vivo para remolinarse en torno a su cuerpo. Podía percibirlo penetrando a través de su piel, en cada bocanada de aire que respiraba. Sintió el poder de Dios dentro de sí, era palpitante, ardiente, inabarcable. Bajó la cabeza y contempló a su congregación. Todo el valle se había reunido para contemplar el sortilegio de la coronación de la reina. El párroco elevó las palmas de sus manos al cielo y recorrió los desdibujados rostros de sus vecinos, pintados por el fulgor ambarino de las antorchas que sostenían en sus manos. Maniquíes ataviados con pieles y cornamentas. Alarcea. Nos hemos reunido frente al viejo tejo para celebrar el milagro del renacer. Nos hemos reunido para festejar la fertilidad y la huida. Pero también para erradicar el mal que en nuestra comunidad se ha instalado. Hizo una seña con la mano y, una mujer de unos 50 años, acudió a su encuentro. Vestía tan solo una escueta piel que le cubría la cabeza y le caía sobre los hombros, y sostenía entre las manos un cuenco de madera que, con gesto solemne, entregó al párroco. Él lo tomó y, haciéndola con suavidad por la muñeca, la indicó que debía quedarse un instante. Esta es Virginia. Es la hija de Esther. Como todos sabéis bien, Esther falleció en terribles circunstancias hace pocos días. Y, como es tradición en nuestra comunidad, es la hija de nuestra sacerdotisa la que ha de heredar su posición. Virginia ha sido preparada desde niña por su madre para este momento. Como de generación en generación hemos venido haciendo. Así que, Virginia, todos te saludamos hoy como nuestra nueva sacerdotisa. El párroco alzó el cuenco y bebió de él abundantemente. Después se lo devolvió a la sacerdotisa y la indicó que podía retirarse. La mujer abandonó rápido el escenario y, el párroco, recuperó de nuevo la atención de sus espectadores. Traed a la bestia. El tronar de unos tambores surgió de detrás del gentío. Los habitantes de Alarcea se abrieron formando un pasillo. En un extremo, el párroco aguardaba ansioso por mostrarle al mundo su obra. En el otro, dos hombres que hacían sonar sendos tambores, flanqueaban a otros dos que arrastraban el cuerpo de Javier. Lo sostenían por los brazos como el que sostiene un fardo de paja, un muñeco, un molesto saco de escombros. Javier estaba desplomado sobre sí mismo. Aún desnudo, sucio, martirizado y cubierto de cadenas. Me he asegurado personalmente, de que esta alimaña rabiosa no pueda herir a nadie más antes de que reciba su merecido. Los carceleros alcanzaron el tejo y los tambores se callaron. Le dieron la vuelta a Javier y le mostraron a Alarcea su cuerpo lacerado. El párroco hizo una seña con la mano derecha y Javier fue colgado por las muñecas de una de las ramas del árbol sagrado, y su cuerpo quedó a un palmo del suelo, oscilante como carne muerta. Hubo un murmullo entre el gentío. Javier era una espantosa exhibición de sus pecados. Pero era una bestia. Debía serlo. Debía ser aniquilado. Allí no colgaba ningún milagro, tan solo carne para alimentar al divino Dios cornudo.
Un leve mareo se apoderó del párroco, los colores parecían más vivos ahora, todo se movía de manera pausada. El brebaje del cuenco comenzaba a hacer su efecto. Alzó su mano y la contempló como si de un objeto distante se tratase, y sin embargo estaba tan cerca. El párroco alzó la vista y vio a los ancestros reunirse junto a sus descendientes. Todos frente al viejo tejo, preparados para asistir al milagro de la coronación. El párroco caminó hasta el altar y reposó sus manos sobre la antigua piedra sagrada. Alarfea. La puerta entre los mundos está a punto de abrirse. Puedo verlo. Nuestros ancestros nos acompañan. Os abrazan incontables generaciones de habitantes de este maravilloso valle. Todos reunidos para asistir a la concepción de un nuevo niño que nos traerá prosperidad por otra generación. Igual que antes lo hizo Javier, cuya memoria ha profanado esta bestia impura que cuelga de nuestro sagrado árbol. Traed a la reina. Las gentes se abrieron de nuevo y, de entre ellos, emergió caminando una pequeña comitiva. Al frente caminaba Virginia, quien portaba en sus manos una piel de caballo. Tras ella, los mismos dos hombres que habían arrastrado a Javier, caminaban junto a una desnuda María, a quien tenían asida por los brazos con fuerza. La muchacha tenía los ojos vendados y cubiertos con flores secas. Temblaba y caminaba errática, arrastrando los pies por la hierba como si pudiese ralentizar así el paso del tiempo. Alcanzaron el altar y Virginia extendió la piel sobre la piedra. Caminó hasta María y la empujó con suavidad hasta que la muchacha comprendió que era el momento. Así que se tumbó de espaldas sobre la piel de caballo y, cerrando los puños, estiró su cuerpo hasta dejarlo rígido como un leño seco. Fecundidad y prosperidad para la reina del valle de Alarfea. Virginia tomó la piel de sus hombros y cubrió el rostro de María con ella. Después rodeó el altar y, asiendo a la muchacha por los tobillos, le abrió las piernas dejando su vulva expuesta. Que acuda el macho. De entre las sombras emergió un hombre joven, desnudo. Su rostro estaba oculto tras una máscara que imitaba el rostro de un ciervo. Con el hocico delgado y coronada por una cornamenta menuda y retorcida. El hombre caminaba con el pene erecto y cubierto con delicadas flores que caían como un ramo sobre sus testículos. Caminó hasta alcanzar el altar y posó sus manos sobre los pies de la muchacha y ésta tembló aterrada, desorientada. Virginia se acercó y la agarró de las muñecas. Tiró de ellas e inmovilizó los brazos de María. El joven siervo subió al altar y se tumbó sobre la muchacha. Movió sus caderas y María dejó escapar un leve grito que quedó ahogado bajo la piel. El siervo comenzó a moverse rítmicamente sobre la muchacha mientras Alarcea comenzaba a dar palmas. El párroco les observaba a la distancia. Sus pupilas dilatadas estaban atesorando cada imagen mientras su respiración se acompasaba con la danza del siervo. Apretó sus manos temblorosas, repletas de sudor, y se preparó para el momento. El siervo aceleró su cadencia y no tardó en alcanzar el éxtasis. Su cuerpo se agitó con breves espasmos y, por unos segundos, quedó tendido sobre María con la respiración pesada y la piel perlada por el sudor. Después se bajó del altar con las piernas temblorosas y se alejó en la noche. Todo Alarcea puso su mirada en el viejo tejo. Cada persona observaba aquel centenario tronco desdibujado en la densa oscuridad que lo rodeaba. De improviso, una silueta se movió tras el árbol sagrado. Era algo de buen tamaño, al menos 3 metros de largo y 2 de alto, y se deslizaba con un movimiento pesado, como si estuviese tanteando el camino. Nuestro Dios ha acudido. La reina será fertilizada y nacerá un niño humano que posea su esencia divina. Un niño que nos traerá prosperidad con su sacrificio. El párroco se arrodilló y, el resto de sus vecinos, le imitaron al instante. La silueta dejó escapar un sonido gutural y se acercó hasta que la luz de las antorchas pudo dibujar su figura con nitidez. Se asemejaba a una larva de insecto en su forma y rostro, pero lucía un pelaje ralo y disperso que cubría su piel lechosa. En su pecho, colgaban 2 patas de cordero, atrofiadas y resecas. Se balanceaban cada vez que se arrastraba sobre el suelo. La creciente luz iluminó una cornamenta quebrada y asimétrica que crecía sobre un rostro arácnido, salpicado de incontables ojos negros y redondos, que rodeaban unas fauces cubiertas de pelos afilados como púas. El dios cornudo.
El ser aceleró el paso y se quedó junto al oscilante cuerpo de Javier. Acercó su rostro hasta el del muchacho y pareció olisquearle. Después, centró su mirada en el altar, en el cuerpo desnudo de María y reptó hasta ella. Se irguió y, balanceándose con suavidad, acercó su rostro hasta la vulva. Sus mandíbulas se desplegaron y, de entre ellas, emergió un tentáculo violáceo que se agitaba dando latigazos en el aire. El ser tanteó el cuerpo de María hasta encontrar su vagina e introdujo su tentáculo en ella. El llanto de la muchacha no tardó en resonar en todo el bosque, pero a nadie pareció importarle. Varias convulsiones recorrieron el cuerpo de la criatura y retiró su tentáculo con un movimiento rápido. Apartó su repulsivo cuerpo del altar y, María, cerró sus piernas hasta hacerse un ovillo. Virginia liberó las manos de la muchacha y caminó decidida hasta alcanzar sus caderas. Apoyó sus manos en las rodillas de María y la forzó a abrir las piernas. Posó la palma de la mano sobre la vulva y, después, la llevó hasta su nariz. Virginia dibujó una sonrisa en sus labios y asintió con la cabeza. La hembra ha sido fecundada. El niño nacerá. Fecundidad y prosperidad para el valle de Alarcea. Y ahora, Señor, te ofrecemos este demonio que ha venido para traernos la muerte. Sea nuestra liberación tu alimento. La criatura se acercó hasta el cuerpo de Javier. Sus mandíbulas se abrieron plenas y alargó su tentáculo tan largo como era. Lo enroscó alrededor de los pies de Javier y los comenzó a engullir. El sonido del crujir de los huesos y la carne desgarrada estremeció la quietud de la noche. La sangre saltó negra y el muchacho emitió un quejido lastimero que apenas si pudo escucharse entre el sonido del masticar de la criatura. Las mandíbulas volvieron a abrirse y el cuerpo de Javier quedó de nuevo oscilante, mutilado de rodillas hacia abajo. Desde aquí, sus piernas, apenas eran un par de huesos descarnados. El tentáculo volvió a asirle y le engulló hasta la mitad de los muslos. El crujir del hueso y la carne volvió a cruzar a Alarcea. Aquel ser comía a placer de Javier ante la atenta mirada de los vecinos de Alarcea, quienes miraban sin perder detalle. La criatura soltó el cuerpo y de las heridas brotó un buen chorro de sangre espesa. El olor de la muerte se hizo patente en el aire en ese mismo instante. El demonio se ha ido. El párroco estaba tan aturdido como excitado. El poder de su Dios era algo tangible y real, estaba al alcance de su mano. Quiso contemplarle de cerca, así que se levantó y, sin temor alguno, se acercó hasta él. Mi Señor, he alabado tu nombre incontables veces. Soy tu siervo, el más humilde de todos. Concédeme tu gracia. La criatura se irguió ante el párroco y tembló con violencia. Sus fauces se abrieron y, de entre ellas, emergió un aullido lastimero que dejó paso a un manantial de sangre. La criatura se contorsionó y cayó sobre su espalda agitándose entre poderosos espasmos. No, mi Señor. Los temblores cesaron y, las mandíbulas del ser, quedaron colgando inertes. Un pestilente torrente de sangre y vísceras emanaba de su boca regando la tierra de Alarcea. Falso sacerdote. ¿Es este tu Dios? A mí no me parece un Dios. El párroco se giró a su espalda y contempló a Javier. El muchacho tenía los ojos abiertos de par en par, teñidos enteros de un negro abismal. Su boca dibujaba una sonrisa cargada de ironía y, su expresión, no delataba ni dolor ni miedo. ¿Qué le has hecho a mi Dios? Viejo, deja de llamarlo Dios. ¿Qué sabrás tú lo que es un Dios? Siempre ha atendido nuestras demandas porque hemos cumplido su voluntad. Es un Dios justo, verdadero. Y tú lo has destruido. Dime, sacerdote, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Matar niños a cambio de una vida cómoda? Es mucho más profundo que todo eso. Es el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas. Yo te diré cuál es el orden natural de las cosas. La vida incluye la enfermedad y el dolor. Es tan natural como respirar o comer. Y vosotros os habéis saltado esa regla. No. Los sacrificios equilibran la balanza. ¿Qué balanza? Todos vosotros vivís ajenos a todo sufrimiento, por pequeño que éste sea. Pero Javier no es más que un puñado de huesos devorados por las alimañas y perdidos en lo profundo del bosque. ¿De qué balanza me hablas, viejo? Yo he venido para poner las cosas en su sitio. Todo volverá a ser como tiene que ser. Varias raíces emergieron de los muñones en las piernas de Javier. Crecieron rápido a la vez que se transformaban en hueso, tendón y músculo.
En el extremo inferior aparecieron sendas pezuñas de cabra, alrededor de las cuales creció una piel velluda que ascendió hasta mitad del muslo. Javier estiró sus nuevas piernas y, tras posarlas sobre el suelo, tiró de la rama de la que colgaba. Las ligaduras se quebraron como briznas de hierba y, sus manos, quedaron por fin libres. Posó sus dedos sobre su frente y, de entre ellos, brotaron como plantas 2 cuernos de ciervo, retorcidos y majestuosos. Entonces abrió los brazos y se irguió ante la multitud. Yo soy tu Dios sacerdote. Yo digo cuál es el orden natural de las cosas. Javier estiró su brazo derecho, asió al párroco de la túnica y, dando un fuerte tirón, acercó su rostro hasta que pudo oler el miedo emanando de su cuerpo. ¿Te acuerdas de mis palabras, sacerdote? Cuando me veas, abre bien los ojos. Porque será como el fuego suspendido en el viento. Así es, sacerdote. Observa el poder de tu Dios. Javier abrió su boca y, de ella, emergió una ola de fuego. Las llamas se derramaron como el caudal de una presa desbordada para arrasar todo a su alrededor. La ola creció llevándose consigo a todos y cada uno de ellos, desde el párroco hasta el viejo tejo. Y después siguió su camino a través del valle, incinerando cada planta, cada ser vivo, penetrando implacable en la tierra para abrazar hasta las raíces de los árboles. Y así lo hizo hasta que hubo alcanzado el límite de Alarcea, donde las llamas por fin remitieron. Epílogo. El sol despuntó sobre la loma de la montaña. Las llamas habían consumido el valle durante toda la noche y ahora, al amanecer, comenzaban a verse visibles pequeños claros de tierra calcinada. El dios cornudo caminaba pensativo por aquellas tierras mientras sus pezuñas pisaban terrones ennegrecidos y aún humeantes. Ante él ardía paciente el tronco del viejo tejo, lo hacía junto a los retorcidos huesos de los habitantes de Alarcea. Elevó su pata y propinó una potente cosa al tronco y, este, se abrió por la mitad como un melón, dejando al descubierto su interior aún ardiente. Retrocedió y se alejó sin un rumbo fijo, paseando entre los campos yermos hasta que el sol alcanzó la plenitud en el cielo. Alzó la cornamenta y dejó que los rayos del astro le calentasen el rostro. Entonces alargó su brazo y, agachándose, tocó la tierra con la punta de sus dedos. Removió los terrones y, de entre ellos, apareció un pequeño tallo verde. Un brote débil con apenas 3 hojas que se estiraron al calor del sol. El dios cornudo sonrió y siguió su camino. Fin.